Y, y podemos vernos también con ustedes, de modo que podamos hacer un trabajo práctico que de alguna manera les ayude. ¿Ok? Está bien, doctora. Ya, súper. Entonces, continuaremos con lo que estábamos viendo. Habíamos visto ya el artículo pertinente con relación a lo que es la diferencia entre contravenciones e ilícitos, ¿verdad? Y ahorita vamos a presentar. Vamos a ver este capítulo 2, las contravenciones tributarias. El artículo 158, responsabilidad por actos y hechos de representantes y terceros. En realidad, la palabra acto y hecho pareciera que es un sinónimo, pero desde el punto de vista legal no es. ¿Ok? Repito. El ciudadano común entiende como acto y hecho lo mismo, pero para la visión legal, o sea, para la visión de un abogado, el acto es una cosa y el hecho es otra cosa. Entonces, por eso este artículo 158, porque podría decir responsabilidad por actos de representantes y terceros, ¿no ve? Pero note usted que dice por actos y hechos. Entonces está poniendo las dos palabras porque, repito, para la visión de un abogado, para la visión legal, no es lo mismo. Entonces puede anotar ahí. Se llama hecho jurídico a cualquier hecho del ser humano o de la naturaleza que produzca efectos jurídicos. Ahorita me va a entender mejor, le voy a explicar mejor además, ¿sí? En cambio, acto jurídico es aquel realizado solo por una persona jurídica colectiva o individual. Me voy a explicar mejor. En el hecho jurídico no interviene la voluntad del ser humano. En el hecho jurídico no es que dice, ay, puedo o no puedo hacer, mejor haré o mejor no haré. Pero surgen efectos jurídicos. ¿Cómo es eso, doctor? La muerte, el nacimiento, son hechos jurídicos. ¿Sí? Al revés. Primero el nacimiento, después la muerte, son hechos jurídicos. No interviene la voluntad del hombre. Obviamente ustedes me dirán, no, no, un ratito, interviene, ¿no? Antes de que haya un nacimiento, tienen que haber dos personas que han tenido, ¿no?, una relación. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que el ser humano que nace no decide nacer. ¿Estamos? ¿Ok? Pero su nacimiento, el acaecimiento de ese evento natural, produce efectos jurídicos. ¿Ok? En cambio, cuando yo decido
casarme, cuando yo decido comprar, cuando yo decido vender, cuando yo decido asociarme, ¿qué está involucrada? La voluntad de la persona, mi voluntad. Entonces, por eso es un acto, porque en el acto necesariamente hay la manifestación de la voluntad. Por eso, cuando han llevado derecho comercial, derecho laboral, han visto que el contrato es una exteriorización, es una manifestación de dos voluntades, ¿verdad? Que se obligan cada uno de ellos a hacer o a realizar una contraprestación en favor del otro. ¿No ve? ¿Ok? Entonces aquí repito por eso la aclaración, porque el artículo 158 del Código Tributario menciona que hay una responsabilidad por algún acto o por algún hecho de representante o de tercero. Entonces leamos lo que dice. Cuando el tercero responsable o un mandatario o un representante o un dependiente o el administrador o el encargado, mire cuántos cargos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incurriera, dice, en una contravención tributaria, sus representados serán responsables de las sanciones que correspondieran, previa comprobación, sin perjuicio del derecho de estos a repetir contra aquellos. ¡Wow! Nos vamos a explicar. Acá hay una sociedad, acá hay una empresa, ¿ok? Y aquí hay, a ver, un mandatario, un administrador, o un encargado, o un dependiente, ¿sí? Dependiente puede ser, wow, hasta un contador, también un portero, porque no especifica el grado, la jerarquía que tiene ese dependiente, ¿no ven? Y dice, incurriera en una contravención tributaria. ¿Quiénes van a ser responsables? Estos. Por eso, nosotros, ustedes, tenemos que saber algunas cosas precisamente para evitar esto, ¿sí? Que alguien a nombre nuestro, ¿sí? Incurra en una contravención tributaria y nos acarrea a nosotros, nos genere a nosotros, ¿sí? Sanciones que debemos enfrentar. ¿Ok? Ahora dice, previa comprobación, sin perjuicio del derecho de estos a repetir contra aquellos. ¿Qué nos está diciendo? Ellos van a buscar la comprobación. ¿Lo ve? A ver, un ratito, ¿qué ha pasado? Entonces puede ser una declaración jurada, ¿no ve? Que en vez de declarar 23.000 bolivianos, se han declarado 2.300. ¿No ve? Puede ser, ¿no? Entonces, como no hemos tenido el tino, el chance de revisar, sí, se ha producido la contravención. Ahora dice que estos, ¿sí? ¿Sí? Sin perjuicio del derecho, porque estos tienen derecho, ¿a qué dice? A repetir contra esto. ¿Qué es esa figura de la repetición? Es iniciar cualquier acción tendiente a recuperar lo que ellos van a tener que pagar. ¿Está más? Y también el Estado, guaguas. Por eso este tiempo que está pasando, lo que está pasando en la UNSA, que ustedes saben es de conocimiento de la opinión pública, ¿sí? A nosotros nos sorprende terriblemente como docentes que el Departamento de Auditoría, el Departamento de Área Desconcentrada, la DAF, Dirección Administrativa Financiera de la universidad, no se hayan percatado que un señor X dirigente haya dicho, estos van a viajar porque son los mejores estudiantes en premio.
fantástico que viajen. A mí me hubiera gustado mucho que yo, al ser una de las mejores alumnas de una facultad, viaje pues gratis, ¿no? En premio a mi esfuerzo. Pero nadie se ha pasado el trabajo de decir un ratito, mejores alumnos, traigan su récord académico. Entonces, eso es una comprobación que auditoría debería haber pedido, ¿sí? Los directores, los miembros del consejo universitario, no, los miembros del consejo de carrera y facultativo de esas facultades tendrían que haber pedido. No es solamente ahorita que el Kelali lo ha mandado a su hermano, ¿no ve? En un viaje, sino que un director de carrera, un consejo de carrera, un consejo facultativo ha autorizado. Entonces, jóvenes, es de mucha importancia que ustedes como contadores públicos sepan y el momento que estén ejerciendo digan, a ver, un ratito, a este señor le quieren pagar horas extras, la ley les reconoce el derecho de poder ganar horas extras. Eso tienen que saber, guaguas, ¿ok? Para no generar esta contravención tributaria. En realidad, lo que está pasando en la UNSA no son simples contravenciones, son ya figuras mucho más graves. Yo quiero enseñarles de tal manera que ustedes logren vincular lo que están aprendiendo con una realidad nacional que nos está golpeando. ¿Qué más dice? Se entiende por dependiente al encargado a cualquier título del negocio o de la actividad comercial. Por eso les decía, si en ese momento es el portero el que está encargado porque todos los demás están festejando algo, que puede ser, pues chicos, porque en nuestra realidad se da. ¿Ok? Entonces, por eso el código también recoge estos términos que parecen, pues, bien domésticos, ¿verdad? Pero bueno, están en un código especializado. ¿Cuál sería la extinción de la acción y de la sanción? Aquí, ¿qué se podría extinguir? Tienen que saber. Aquí se podría extinguir por el paso del tiempo, seguramente, ¿sí? La facultad que tiene la administración tributaria de accionar contra el sujeto pasivo, responsable o cualquiera. ¿Qué dice? La potestad para ejercer la acción por contravenciones tributarias y ejecutar las sanciones se extingue por uno, muerte del autor, excepto cuando la sanción pecuniaria por contravención esté ejecutoriada y pueda ser pagada con el patrimonio del causante. No procede la extinción. ¿En qué me están diciendo? Este es el causante, ¿sí? Este es el autor de la contravención. Ahora, lo que no dice el código, y noten ustedes un vacío jurídico, ¿no? Muerte del autor de la contravención o muerte del autor responsable que tenía que pagar. Buena pregunta de examen, ¿no? Con algunos artículos yo puedo hacer todo un caso para preguntarles solo eso a cada uno de ustedes y hacer unos 10 diferentes casos para así darles. Incluso permitirles que lleven el código, pero el código, no les voy a permitir que usen celular. Es buena pregunta aquí, ¿no? En el 159. Muerte del autor. ¿El autor de qué? ¿De la contravención? ¿O el autor responsable del pago? ¿Mm? Y dice, se puede extinguir la acción cuando muere el autor, pero si ya la contravención está siendo ejecutoriada, ¿sí? Tendrían que pagar sus herederos. Dice ahí con él, porque se acuerdan que hemos hablado, ¿cuál es la garantía de la deuda tributaria? Y hemos dicho el patrimonio del deudor, ¿no ve? Por eso es bueno ir vinculando, ¿no? También se extingue por pago total de la deuda tributaria, obvio, ¿no? Y las sanciones que correspondan, también por prescripción, no dice cuántos años, cuántos días, cuántos meses, y por condonación. Sabemos lo que es condonación, ¿ve? Y aquí viene la clasificación.
Son contravenciones tributarias, omisión de inscripción en los registros tributarios, no emisión de la factura, no emisión de una nota fiscal o un documento equivalente. Omisión de pago, ya ha habido factura, pero no se ha hecho el pago. Contrabando cuando se refiere al último párrafo del artículo 181. Incumplimiento de otros deberes formales y también las establecidas en leyes especiales. Son contravenciones. Clases de sanciones para las contravenciones. Cada conducta contraventora será sancionada de manera independiente según corresponda con multa, primero, multa, clausura del local, segundo, tercero, pérdida de concesiones, privilegios y prerrogativas tributarias. O sea, acá, por ejemplo, en el 3, si no se le va a conceder plan de pagos, por ejemplo. No se le va a conceder. 4, prohibición de suscribir contratos con el Estado por el término de 3 años. En este caso, los datos del contraventor suben al SICOES, que es el Sistema de Contrataciones Estatales, y ahí queda el nombre del contraventor como una prueba, ¿no? Como un castigo para que cualquier persona que quiera contratar con esa empresa vea eso y diga, no, con ellos no, porque están vetados, digamos, ¿no? Entonces, por el término de 3 meses a 5 años. Wow. Eso, ¿cómo se gradúa? ¿Por qué a unos 3 meses y por qué a otros hasta 5 años? Por la gravedad de la conducta. Por la gravedad de la conducta. Entonces, no es simplemente, esto también tiene que ver con la ley 1178. Si aquí ha habido en la 1178, desde el artículo 29, 30, 31, 32, incluso unos 2 más puede ser, donde se establecen los 4 tipos de responsabilidades, ¿sí? Entonces, puede haber habido incumplimiento de contratos a una de las empresas del Estado o a una de las instancias del Estado, en cualquiera de sus niveles. Entonces, cuando interviene la ley 1178 y se aplica la ley 1178, son 3 clases de sanciones, generalmente, pero se llama responsabilidad administrativa. No estoy hablando ni de la civil ni de la penal, que son más complicadas. Estoy hablando solo de responsabilidad administrativa y hay 3 tipos de sanción. ¿Alguien recuerda cuando hablamos de la 1178, 3 tipos de sanción? Por responsabilidad administrativa, que es la segunda. Primera sanción, multa de hasta con el 20% de su salario. Máximo el 20%. Segunda sanción, suspensión de hasta 30 días sin goce de haberes. Máximo 30 días sin goce de haberes. Y la tercera sanción por responsabilidad administrativa es el despido. ¿Ok? Por eso es preocupante que diga de 3 meses a 5 años, porque aquí debe ser a una empresa que ha incurrido en incumplimiento de deberes o en incumplimiento de contratos con instancia estatal, porque 5 años es mucho para castigar. Pero ahí está. Esta sanción será comunicada a la Contraloría y a los poderes del Estado que adquieren bienes y contraten servicios para su efectiva aplicación bajo responsabilidad funcionaria. Esto sería interesante ver, ¿no? La UPRE es una unidad estatal, gubernamental, que maneja UPRE, Unidad de Proyectos Especiales. Ha manejado, estaba bajo la cabeza del Ministerio de la Presidencia cuando era Juan Ramón de la Quintana y ha manejado contratos muy poderosos.
todos los que han manejado la zapatita, ¿no ve? Entonces, con la CAMSE y todas esas empresas chinas que han manejado contratos de cientos de millones de dólares. Habrá que ver si eso es efectivo, ¿no? Porque aquí el que tiene muñeca obvia nomás estos pasos, pero bueno. Por eso en algunas licitaciones, y esto es algo que también va a revisar el contador público jóvenes, uno de los decretos más modificados ha sido el decreto 0181, que precisamente regula contrataciones, compras del Estado. Y ahí se han modificado cantidades increíbles y lo que tenía que ser, por ejemplo, licitaciones internacionales, después se ha ido haciendo por simple invitación. Eso ha traído muchas aristas, ¿sí? Ahí se han descubierto muchas cosas que se han hecho mal y el gran perdedor ha sido el Estado, el gran perdedor, porque se han hecho contratos y cuando las empresas no cumplían los requerimientos, eh, Bolivia ha perdido. Por ejemplo, el caso de las barcazas chinas. Y ese es uno. Hay no sé cuántos. Ay, ay, ay. Doctora, buenas tardes. Disculpe, ¿qué decreto dijo? El 0181. Gracias, doctora. Dime. Gracias, doctora. Allá. Ha sido uno de los más modificados, les digo. Entonces, muchas cosas que antes tenían que realizarse con, en vía internacional, con convocatorias internacionales, para que empresas altamente calificadas y con respaldo económico em, participen de esas, de esos proyectos, de esas propuestas y vengan con las mejores propuestas técnicas, económicas, etcétera. Después era por simple invitación para esas licitaciones. Ya no se hacían licitaciones, era invitación directa, contrato llave en mano. Y bueno, ahí el país ha perdido harto, chicos. A ver, vean los casos, el caso Kiborax, las barcazas chinas, los taladros de YPFB y todo lo demás. Fatal. Mm. También se produce al comiso definitivo de las mercancías a favor del Estado. Y a veces, lamentablemente, este comiso o decomiso de mercancías no es tanto a favor del Estado, porque a veces el Estado o el gobierno comete el error de quemar productos. El otro día han enterrado no sé cuántas toneladas de maíz de pipoca, porque habían ingresado de contrabando. Cuando yo digo, hay tanto hambre en el país, ¿no? Regálenle a los ancianos mayores, a las aldeas de niños, a los orfelinatos, regálenles, no sé, pues máquinas para hacer pipox que vendan en las esquinas, ¿no? Pero no, las han enterrado. Dios mío, yo digo, por Dios, en un país pobre. Y si somos tan ricos, entonces manden a la India, pues, donde se están muriendo de hambre, ¿no? Bueno. Y suspensión temporal de actividades, ¿no? Hay también una sanción que es la suspensión temporal de actividades. ¿Qué pasa cuando hay incumplimiento de deberes formales? Dice, el que de cualquier modo, eso es muy ambiguo, ¿no? Incumpla los deberes formales establecidos en el presente código o disposiciones legales tributarias y demás disposiciones normativas reglamentarias, será sancionado con una multa que irá desde 50 UFBs a 5.000 unidades de fomento. Wow. De
cuenta a 5.000, obviamente de acuerdo a la gravedad del incumplimiento, pero bueno. La sanción para cada una de las conductas se establece en esos límites mediante norma reglamentaria. Segundo parágrafo, darán lugar a las aplicaciones de sanciones en forma directa, prescindiendo del procedimiento sancionatorio previsto por este código las siguientes contravenciones. Ahí nos detalla. 1. Falta de presentación de declaraciones juradas dentro de los plazos fijados por la Administración Tributaria. Y ustedes saben que cuando el sujeto pasivo no puede presentar en el tiempo establecido por ley, al día siguiente ya le corre la multa, ¿no? Y aunque haya tenido movimiento cero, igual le cae la multa. 2, con negrillas, la no emisión de facturas o notas fiscales o documentos equivalentes y en la omisión de inscripción en los registros tributarios verificadas en operativos de control tributario. Y 3, las contravenciones aduaneras previstas por sanción especial. Miren, ustedes tenemos ahí otra sentencia constitucional del 2014. Repito, que procede cuando el sujeto pasivo cree, ¿sí?, que una de los artículos es inconstitucional. Miren, sentencia constitucional. En la acción de inconstitucionalidad abstracta, o sea, ¿qué quiere decir aquí? Que se ha presentado ante el Tribunal Constitucional una acción, una acción de inconstitucionalidad. Un recurso abstracto de inconstitucionalidad. Esa es la palabra correcta. Recurso abstracto de inconstitucionalidad. Y aquí se demandaba que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley del Presupuesto General del Estado, que en 2013 seguramente se modificó por infringir normas de los artículos. Mire, 1, 8, etcétera, 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 de la Constitución. La sala plena del Tribunal Constitucional declara la inconstitucional de la frase de la disposición adicional que señala, concluida la misma, procederá la clausura inmediata del negocio de acuerdo a las sanciones establecidas en el párrafo tantos del artículo tantos. Wow. En caso de reincidencia, después de la máxima aplicada, se procederá a la clausura definitiva del local intervenido. La declaratoria de inconstitucionalidad de la frase señalada no implica la declaratoria de inconstitucional del contenido del parágrafo por no haberse sometido a control de constitucionalidad. Hay criterios y hay criterios, ¿no? Aquí posiblemente algunos criticarán mucho cómo ha razonado el Tribunal Constitucional al señalar inconstitucional la frase. Pero lo que no dice la sentencia constitucional es si se inaplica esto, porque cuando se declara inconstitucional algo se inaplica, ¿cómo se va a aplicar? Porque no están declarando inconstitucional el contenido del parágrafo, sino la frase. Por eso es una vergüenza, chicos, que cuando se hace una ley, aquí se ha hecho una ley del presupuesto general. ¿Se acuerdan que hemos visto al inicio, hemos visto Hacienda Pública y hemos visto presupuesto, ¿no ven? No se sepa.
Cada que se legisla, aunque sea una ley que en este caso es temporal, porque una ley de presupuestos rige para una gestión. Para la otra gestión tiene que salir otra. No se haya calculado el alcance de los términos que se usan. Mire, otra inconstitucionalidad en el parágrafo 2, en el numeral 2 y otra en el 3. La inconstitucionalidad por conexitud de la frase, la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes. Y miren, cuarto, esto está hablando el Tribunal Constitucional. Se exhorta, dice, al órgano legislativo a que en el plazo de 6 meses, wow, 6 meses, para una ley que va a regular un año, regule el procedimiento administrativo sancionador que responda a la naturaleza de la contravención, de la no emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes verificados en operativos de control tributario, en tanto se proceda con la regulación de dicho procedimiento sancionador y en el marco de una interpretación previsora, se aplicará el procedimiento contravencional establecido en el artículo 168 del Código. Ay, 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 los legisladores, ¿no? Y como esto es de especialidad, o sea, del Código Tributario, no se conoce mucho, entonces la opinión pública, ni idea, pues, ni idea. Y los actuales legisladores, ni idea que todo lo que hagan puede ser sujeto, pues, a un control también, ¿no? Porque lo que ellos hacen es para toda la nación, ¿no? Dios. Artículo 163, omisión de inscripción en los registros tributarios. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes se inscribirá o permaneciera. Yo he leído mal, perdón. El que omitiera su inscripción en los registros tributarios correspondientes, se inscribiera o permaneciera en un régimen tributario distinto al que le corresponda y de cuyos resultados se produjera beneficios o dispensas indebidas en perjuicio de la administración tributaria, será sancionado con la clausura del establecimiento hasta que regularice su inscripción, sin perjuicio del derecho de la administración tributaria a inscribir de oficio, recategorizar, fiscalizar y determinar la deuda tributaria dentro del término de prescripción. A ver, les pongo un ejemplo. El otro día nos hemos antojado aquí 2 cosas, ¿sí? En X lugar de la ciudad, para no afectar y para no ser un poco desleal, ¿no? Aunque estoy en todo mi derecho porque es un fin pedagógico, los 2 negocios están así, lado a lado. Entonces yo he ido a comprar una cosa de aquí y otra cosa de aquí, ¿ok? Entonces en una me dice su número de factura y yo le doy número de factura, le doy mi carnet y me imprime la factura. En el de al lado, yo también pido factura, pues, ¿no? Y me dicen, no, estamos en régimen simplificado. Y el producto es más o menos similar, ¿sí? Y es más caro en el lugar que no emite factura. Entonces, ¿qué opinión le merece esa barbaridad? O sea, ¿con qué criterio, no? A un sujeto pasivo
lo obligan a a emitir factura y con qué criterio al negocio de muy similares características y con un producto más carito, no le obligan a emitir factura. ¿Qué opinión le merecería? ¿Ninguna? Bueno, qué interesante. Seguimos. Y dice aquí que la administración tributaria de oficio puede recategorizar o fiscalizar y determinar la deuda tributaria. Qué interesante, ¿no? Perdón. En cuanto al ámbito municipal, mire lo que dice. Omisión de inscripción en los registros tributarios municipales. En el ámbito municipal, a efecto de la aplicación de la atribución otorgada a la administración tributaria, por el parágrafo primero, solo se considerarán las actuaciones administrativas que sean parte del procedimiento previsto por ley para sancionar la contravención tributaria. Por tanto, la notificación de requerimientos de inscripción o corrección no afectará la eficacia del arrepentimiento del contraventor en estos casos. La inscripción voluntaria, dice la continuación de nuestro artículo 163, la inscripción voluntaria en los registros pertinentes o la corrección de la inscripción previa a cualquier actuación de la administración tributaria exime de la clausura y multa, pero en ningún caso del pago de la deuda tributaria. Artículo 164. No emisión de factura o nota fiscal o documento equivalente. Vamos a leer. ¿Quién en virtud de lo establecido, sin pregunta, no el quién, porque no tiene acento, quien en virtud de lo establecido en disposiciones normativas esté obligado a la emisión de facturas, notas fiscales o documentos equivalentes y omita hacerlo, será sancionado con la clausura del establecimiento donde desarrolla la actividad gravada, sin perjuicio de la fiscalización y determinación de la deuda tributaria. La sanción será de 6 días continuos hasta un máximo de 48 días, atendiendo el grado de reincidencia del contraventor. ¿Cómo puede haber grado de reincidencia? O sea, primera reincidencia, segunda reincidencia. La primera contravención será penada con el mínimo de la sanción y por cada reincidencia, así tal cual, será agravada en el doble de la anterior hasta la sanción mayor. Con este máximo se sanciona cualquier reincidencia posterior. Y ahí también tenemos una sentencia constitucional. Ha habido un recurso abstracto de inconstitucionalidad y se demanda la inconstitucional de las disposiciones del presupuesto general del Estado. Una vez más, qué bárbaro. O sea que esta ley del presupuesto general del Estado llenita de incongruencias. Gobierno del MAS. La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional declara, 1, la inconstitucionalidad de la frase. Qué bárbaro. Es la misma inaplicabilidad de la ley. Qué bárbaro. Para efectos del cómputo, en los casos de reincidencia, los establecimientos registrados a nombre de un mismo contribuyente, sea persona natural o jurídica, serán tratados como si fueran una sola entidad. ¡Wow! Debiendo cumplir la clausura solamente en el establecimiento donde se cometió la contravención.
Lo que nos quiere decir lo siguiente, supongamos que una empresa tiene sucursales, ¿sí? Y se ha cometido en la sucursal de la zona sur, solamente a esa sucursal afecta la sanción. Durante el periodo de clausura cesará totalmente la actividad comercial del establecimiento pasible a la misma, salvo la que fuera imprescindible para la conservación y custodia de los bienes depositados en su interior o para la continuidad de los procesos de producción que no pudieran interrumpirse por razones inherentes a la naturaleza de los insumos y materias primas. Esto, por ejemplo, digamos, sucursales de Dumbo, Broso, Burger King, etcétera, ¿no? Que tienen productos que se vencen. Cuando se verifique la no emisión de facturas, nota fiscal o documento equivalente por la venta de golosinas, diésel, oil y gas natural vehicular en estaciones de servicio autorizadas por la entidad competente, la sanción consistirá en la clausura definitiva del establecimiento. De golosinas he leído, ¿no? Y es gasolinas, chicos. Guaguas. Doctora, Ay, guaguitas. 165, el artículo, omisión de pago. El que por acción o omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado o obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. (165 bis). Comete contravención aduanera, o ahora estamos en el ámbito aduanero. Noten ustedes que tiene el mismo número y que solo se le ha aumentado el término bis. Quiere decir que esta normativa ha sido incorporada un poco forzadamente al Código Tributario. Comete contravención aduanera quien en el desarrollo de una operación o gestión aduanera incurra en actos u omisiones que infrinjan o quebranten la presente ley y disposiciones administrativas de índole aduanera que no constituyan delitos aduaneros. Las contravenciones aduaneras son las siguientes. Los errores de transcripción en declaraciones aduaneras que no desnaturalicen la precisión de aforo, ¿no? De aforo de las mercancías o liquidación de los tributos aduaneros. B. La cita de disposiciones legales no pertinentes cuando de ello no derive un pago menor de tributos aduaneros. C. El vencimiento de plazos registrados en aduana cuando en forma oportuna el responsable del despacho aduanero eleve a consideración de la administración aduanera la justificación que impide el cumplimiento oportuno de una obligación tributaria. En este caso, si del incumplimiento del plazo nace la obligación de pago de tributos aduaneros, estos serán pagados con los recargos pertinentes actualizados, obviamente, mantenimiento de valor y todo esto. El cambio de destino de una mercancía que se encuentra en territorio aduanero nacional, siempre que ésta haya sido entregada a una administración aduanera por el transportista internacional, diferente a la consignada como aduana de destino en el manifiesto internacional de carga o la declaración de tránsito aduanero. Ya vamos a ver lo que es aduana de tránsito, por ejemplo, ¿ya? Que no es lo mismo que aduana de origen o aduana de destino. La resistencia a órdenes e instrucciones emitidas por la aduana nacional a los auxiliares de la función pública aduanera, a los transportadores internacionales de mercancía, a propietarios de mercancía y consignatarios de las mismas y a operadores de comercio exterior. La falta de información oportuna la falta de información oportuna solicitada por la aduana nacional a los auxiliares de la función pública aduanera
y a los transportadores internacionales de mercancía. También vamos a ver qué es una empresa transportadora internacional. Y vamos a ver que estas empresas de transporte internacionales son aquellas que cruzan fronteras internacionales con mercadería y que deben tener una serie de requerimientos para tener la autorización de considerarse y constituirse en empresas de transporte internacional autorizado, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas les da el permiso, por si acaso, ¿no? G, cuando se contravenga lo dispuesto en el literal C del artículo 12 de la presente ley. H, la que contravengan a la presente ley, sus reglamentos y que no constituyan delitos. Artículo 165 ter, o sea, seguimos viendo inclusiones posteriores al código. Las contravenciones en materia aduanera serán consideradas con sancionadas, perdón, multa que irá desde 50 unidades de fomento a la vivienda hasta 5.000. La sanción para cada una de las conductas contraventoras se establece en esos límites, con nota reglamentaria. B, suspensión temporal de actividades de los auxiliares de la función pública aduanera y de los operadores de comercio exterior por un tiempo hasta de 90 días, de 10 a 90 días. Obviamente, de acuerdo a la gravedad de su participación. La administración tributaria podrá ejercer o ejecutar total o parcialmente las garantías constituidas a objeto de cobrar las multas indicadas en el presente artículo. Bien, entonces, chicoquitos, los que no quieran comprarse el código y no quieran descargar, porque obviamente es hartísimo, ¿sí? Para la próxima clase, que nos vamos a ver en el pabellón, después les voy a indicar dónde. Yo voy a estar desde la 1:30 con alumnos del curso con el que tengo antes. Tienen que llevar impreso, fotocopiado, ¿sí? Contravenciones, ilícitos tributarios, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, TER es por tercera vez, ¿no, doctora? El artículo 165. ¿Cómo, hijito? Dijo artículo 165, TER Es, sería por tercera vez, ¿no? quiere decir que al artículo 165 le han añadido el bis y el ter. ¿Me entiendes? Sí, doctora, gracias. Ok. Y quiere decir que lo han hecho con posterioridad a la elaboración del Código Tributario. Y solo han incorporado. Pero, por favor, fotocópiense este capítulo 3 más, procedimiento para sancionar contravenciones tributarias. ¿Por qué? Vamos a hacer trabajo en aula, ¿sí? Ya preparándonos para nuestro examen final. ¿Ok? Con ustedes tenemos... Entramos al tema 8, chicos, derecho tributario procesal. Y ya para el viernes me preparan impugnaciones de actos y resoluciones administrativas. ¿Cómo se hacen las impugnaciones? En grupos de 3, máximo 4. Recursos administrativos, recursos de alzada, recurso jerárquico, cualquier acción ante la autoridad jurisdiccional. Tienen el temario, tema 8, repito, para el viernes. ¿Ok?
Repártanse, no hagan todos lo mismo, por favor. A ver, tenemos 1 punto, 2 puntos, 3, 4, 5, 6, 7 puntos en el tema 8. Entonces, a ver, para que no repita. 7. Del 1 al 25, de Abreu hasta Choque Luna, el punto 1 del tema 8. ¿Ok? Está bien, doctora. Del 26 al 50, vale decir, desde Chuy Loza hasta Gutiérrez Beltrán, que nunca ha venido al curso, entonces hasta Guaigua Aruquipa, el punto 2 del tema 8. Del 52, Gutiérrez Flores al de 20 nomás creo debía ser Pipoca. Sí. De 20 nomás haremos. Grupo de 20 nomás haremos, ya pequeños. Del 1 al 20 entonces, de Abreu hasta Castillo Torres, el 1. Pueden hacer el 1, no los 20, ¿no ve? Sino en grupos de 4. Ya, del 21 al 40, vale decir de Castro hasta Escobar Quispe, el punto 2. Y del 41 Fernández Halcón al 60 Ibáñez, el punto 3. Del 61 Ichuta hasta el 80 Murillo, el 4. El 81 Nacho hasta Quispe Mamani, el 5. Y del 101 Quispe Mamani hasta el 120 Ticona Mamani, 6. Y los demás el punto 7. ¿Ok? Para el viernes. Y el miércoles nos vemos en pabellón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ay, ¿me he salido? No. ¿Alguna pregunta, chicoquitos? Un grupo de máximo hasta 4 personas, ¿no, doctora? Sí, por favor. Ya, por si acaso, chicos, antes de que digan que ha sido una sorpresa, no van a entrar al segundo turno aquellos estudiantes que tengan menos de 26 puntos, obvio. ¿Listo? Y yo no les permitiría ni siquiera dar final a algunos, porque están con notas tan bajas que... Pero todavía creo en milagros y tienen su derecho, ¿no? Entonces, ¿ok? Nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles, doctor. Chao. Hasta luego, doctora. Chao.